Dios me estaba dando una revelación para El Salvador y para el mundo entero. El Señor me les bendiga, amado pueblo del Señor. Les saludo en esta hora y en este día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues quiero meditar en unas palabras a través de la Biblia. Y acordándonos del tiempo de los días de Noé, después del diluvio. Vemos que después del diluvio, el Señor pues tiene misericordia aún de la familia de Noé. Después de que pasó el diluvio, bueno, vamos a honrar el nombre de nuestro Dios, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esto no es cualquier cosa, ¿verdad? Estas se llaman las Sagradas Escrituras o la Biblia. Entonces queremos hablar donde nos habla. La palabra del Señor nos dice, nos cuenta la historia acerca de Noé. Dice que después de que pasó el diluvio salieron de la barca o del arca. Ella representaba a Cristo Jesús, porque ahora Cristo Jesús es el arca. Entonces dice que salieron del arca y se esparcieron por toda la tierra. Y vinieron unos, esto es en el capítulo 10 de Génesis, versículo 32. Siempre del capítulo 10, versículo 32. Vemos que vienen unos del oriente. Después de que se esparcieron, vienen unos del oriente y se encontraron con un lugar. La Biblia eso nos relata, ¿verdad? Para habitar ese lugar. Aquí nos está hablando, tiene como tema Génesis. Vamos a hablar del capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 4, donde habla acerca de la Torre de Babel. La Biblia nos cuenta la historia de que vinieron del oriente y les pareció bien quedarse en ese lugar que encontraron. Y ahí se quedaron. Luego que se quedan ahí, les parece bien el lugar donde se establecieron, porque vieron que habían materiales para construir algo, ¿verdad? Entonces, en vez de darle la honra y la gloria a Dios y pensar en Dios y dar gracias a Dios, porque Dios los había librado del diluvio, los había guardado, ya había pasado el peligro, y gozarse delante de la presencia del Señor, no lo hicieron. Se pusieron a inspeccionar y determinaron: hagamos una torre. Vieron que aquella tierra pues era buena para hacer ladrillo, y encontraron asfalto, dice la palabra. Luego pensaron en construir una torre, y esa torre, pensando el hombre querer escapar de la muerte. Mire, el hombre siempre ha pensado, y el hombre no quiere morir.
El hombre busca a su manera, a su forma, cómo poder escapar de la muerte, cómo poder escapar de los juicios de Jehová o de nuestro Dios. Eso era lo que estaban haciendo. Se pusieron a pensar en ellos mismos. Se pusieron a imaginar que si venía el diluvio los iba a alcanzar. Entonces por eso dijeron: hagamos ladrillo y cosámoslo. Y dicen que en ese lugar había asfalto. Esa iba a ser la mezcla. Entonces, y comenzaron ellos a ver su propio bien, a ver su propia forma de escapar. Como el hombre, como siempre, ¿verdad? Que no piensa en Dios, sino que él pone la mirada en esta tierra. Eso era lo que estaban haciendo ellos. Habían puesto la mirada en esta tierra y se estaban previniendo para no ser alcanzados por otro diluvio. Mire, qué cerebro de estas personas, ¿verdad? O de estas gentes. Y no pusieron la mirada en Dios, no pusieron su mente en Dios, no pensaron en Dios, que solo en Él podían haber escapado, ¿verdad? Como hoy en día, el hombre se le predica la palabra del Señor, pero el hombre, su mirada la tiene en sus bienes, en sus teneres, en qué será el día de mañana, qué voy a comer, qué voy a beber. Eso dice el hombre hoy en día, que mis teneres que no se vayan a perder, que mis teneres y tantas cosas, ¿verdad?, que piensan. Pero en su propia alma no piensa el hombre. Esto es para los amigos y para las amigas que nos ven, y para el que está, el que se ha quedado del camino del Señor. Para él es, para que piense. Cuanto la mirada la tenían que tener y la tenemos que tener en Dios, en la salvación que Él nos ha dado. No, ellos se olvidaron de todo. Ya terminó todo y tenían que prepararse por si venía otro diluvio, hacer esa torre. Dice que la gente tenía una sola lengua en la tierra, tenían un solo idioma en la tierra. Y dijeron a preparar, y escalaron y escalaron y escalaron. Pues cuando ya iban llegando cerca, supuestamente ellos ya iban a llegar, ya iban llegando cerca de Dios, ¿verdad? Entonces dijo Dios, al ver al hombre cómo se la quiere llevar de listo, se la quiere llevar de lista para escapar en su pensar, ¿verdad? Vinieron y dijo Dios, nuestro Jehová, Dios de los ejércitos, el Espíritu Santo también, y nuestro Señor Jesucristo, descendamos, dijeron. Entonces, y hubo confusión, ¿verdad?, en la lengua. ¿Qué pasó ahí? Hubo confusión en la tierra, porque nosotros somos la tierra, mi hermano, mi hermana. Eso tiene que tener por entendido, y lo tenemos que tener por entendidos todo. Nosotros somos la tierra. Confundieron la lengua como castigo. Ya no era solo una sola lengua, sino que aparecieron muchas, para que no llegaran, porque el hombre atrevido quería llegar hasta la presencia del Señor, hasta el trono de Dios, pero Dios no le permitió. Entonces, eso es lo que pasó, y por eso hoy tantos idiomas en diferentes lenguas, ¿verdad?, que hay tribus y lenguas. ¿Y cómo nos podemos entender hoy en día? Solo Dios lo entiende todo. Pero ¿por qué pasó eso? Esta historia es muy larga, larguísima, porque muchos hablan acerca de las lenguas que da el Espíritu Santo, y ahí pues que solo en ese tiempo fue, pero no es así. Las lenguas que sucedieron en el día de Pentecostés
fueron otras, fueron espirituales, no eran materiales. Quiero que quede claro esto y que seamos muy entendidos. Esas lenguas eran terrenales, mas las lenguas que fueron esparcidas por el poder del Espíritu Santo de parte de nuestro Dios, como el bautismo que le determinamos, esas fueron lenguas espirituales de nuestro Dios que nos dio como regalo. No confundamos. Pero muchas personas no entienden esto, mi amados hermanos. Pero tratemos de concentrarlos, estudiemos la palabra y meditemos que aquellas eran lenguas materiales, como castigo que vino y desastre o destrucción que vino sobre esa torre, porque nunca volverá a ser construida, dijo la palabra, la misma palabra del Señor. Entonces, pero nosotros, muchas congregaciones, muchos pastores, muchas iglesias reglamentarias dicen esto, que solo era para en ese tiempo. Y claro que esas eran lenguas terrenales, más las que recibimos en el día de Pentecostés son las lenguas espirituales, lenguas que Dios nos regaló en la luz de Cristo. Bueno, como siempre, viendo el hombre cómo se las ingenia y cómo querer salir adelante, ¿verdad? Ellos se prepararon o se estaban preparando supuestamente para poder escapar de este diluvio. Y si no escaparon en ese tiempo y después pensaban en otro diluvio, pero como Dios es tan maravilloso, tan precioso, de que otro diluvio no volverá a haber. Él dio su pacto a su pueblo, que otro diluvio no volverá a haber. Sí, eso yo lo creo. Ahora el castigo que vendrá nuevamente será con fuego y azufre. Imagínense, esto va a ser duro para la humanidad, va a ser terrible para la humanidad. ¿Y cómo escaparemos de todo esto? Solo rindiéndonos a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él mana la vida. En Él está la vida, está el poder de la muerte y el poder de la vida. Nadie más. Nuestra vida tiene que estar escondida en Él y vivir en Él y perseverar en Él y obedecer a Él y vivir en obediencia en sus caminos, honrando su nombre, para poder obtener una vida eterna. Bueno, vamos, de manera que yo lo que quiero comentar es acerca de una revelación que he recibido este día a la 1 de la mañana. Entonces, yo solo estoy viendo aquí y me puse a analizar, ¿verdad? Que el número 11 representa juicio y castigo para la humanidad. Y me preocupó tanto, mis amados hermanos, que por qué yo tuve que tener una revelación este día a la 1 de la mañana, estando ya este día 11. Bien raro, ¿verdad? Y solo les pongo esto como para que entendamos y meditemos y despertemos. En este día 11 que yo he tenido esa revelación, y me dirijo al capítulo 11 de Génesis, versículo 1 hasta el 4, imagínense, léalo. Yo solo le estoy dando la cita al final, ¿verdad? Aquí se la estoy dando. Y lea el final del capítulo 10, versículo 32, ahí, y después pásese al Génesis. Y muchas cosas que vienen. Eso fue un castigo para la humanidad que cayó en ese tiempo, a esos que estaban construyendo la Torre de Babel. Y preste atención, este número aparece en el número de en el libro de Apocalipsis.
el capítulo 11 de Apocalipsis, léalo. Todo eso significa castigo y juicio. Préstele atención, mi hermana, mi hermano. Usted que los ve por el Facebook, por el YouTube. Pienso que esto es un aviso o un anuncio de alerta que Dios está dando. Bueno, para comenzar la revelación que yo tuve en esta madrugada, era la 1 de la mañana, mis amados hermanos. Mucho ojo, mucha atención. Algo nos está diciendo el Señor. De algo nos quiere librar el Señor. Este día, a la 1 de la mañana, les voy a relatar. A la 1 de la mañana, Dios me estaba dando una revelación para El Salvador y para el mundo entero. Entonces, yo estaba dormida. De repente yo me siento despierta y me siento en medio de la ciudad, en el pueblo, voy a decir. Y veo que un montón de gente me rodeaba y caminaban, me volteaba a ver y pasaban ancianos, jóvenes, niños. Y de repente, bueno, les voy a contar lo más esencial. Llegó un varón a donde yo estaba parada, se me acercó, apareció por el lado derecho. Era de una estatura normal, delgado, y me quedó viendo de lado, pero no me habló. Pero yo estaba por irme de ese lugar con mis hijos y tenía unas cosas ahí. Cuando llegó ese varón y se me pasó por enfrente al lado izquierdo, después de estar a la derecha se me pasó al lado izquierdo, enfrente siempre, y ayudándome a recoger unas cosas que ya los íbamos, unas cosas empacadas, pero eran pequeñas. Y luego que termina, yo le digo a mi hijo, al que con él servimos aquí en la obra del Señor: hijo, ya los vamos, le digo. Entonces se pasa el varón para este lado, pero no se dejó ver la cara. Y cuando yo levanto mi vista para el cielo, veo una gran atmósfera negra. Pero a donde yo estaba parada con ese varón y uno de mis hijos, que ya los íbamos, yo veía que se movía en el centro, en la dirección donde estábamos. Y no estaba tan gruesa la atmósfera, como que se revolvían nubes. Y eran algo delgadas, pero eran negras. Lo celeste no se podía ver, lo celeste del firmamento. Entonces yo comencé a hablar en género de lengua. Vive el Señor si yo estoy mintiendo. Yo hasta aquí nunca he relatado una revelación, porque no les voy a mentir, hasta ahora yo la he recibido. Y luego de eso comencé a hablar género de lengua, y con la misma empecé a interpretarme las lenguas. Y me dijo Dios, usándome a mí misma y el varón del lado y mi hijo a este lado, al lado de mi hombro. Y me comenzó a decir Dios a través de los géneros de lengua que me daban,
que teníamos que clamar por los jóvenes, teníamos que clamar por los mayores, teníamos que clamar por los niños, como de 10 en adelante. Eso era lo que yo entendí, que los niños eran de 10 años en adelante y para abajo también. Y teníamos que clamar por los ancianos. Eso me decía Dios, interpretándome las lenguas. Y volteo a ver para arriba y aquellas nubes moviéndose, pero no estaban oscuras, porque medio se veía claro al otro lado en el firmamento, cuando se pone limpio y se pone celeste, ¿verdad? De ahí toda la ciudad estaba bajo oscuridad de una atmósfera, de una tiniebla. Y me despierto hablando en lenguas. En ese momento fue la última lengua que me despertó, que dejé de hablar. Logro ver, antes de despertarme, logro ver que el varón estaba de mi lado, pero no le pude ver la cara. Yo le quise ver la cara, solo me estaba apoyando. Y me dijo Dios nuevamente con los géneros de lengua: este es un evangelista, este es un misionero, porque yo le pregunté. No me dijo más. ¿Quién es ese misionero? ¿Quién es ese evangelista? Y me desperté. Ahí terminó todo. Me levanto a esa hora. ¿Qué hora es? Y veo que es la 1 de la mañana. Y había estado orando como a las 10 de la noche, como las 11:30 a las 12 me dormí. Y de ahí recibí eso, porque sí, a mí me gusta mucho orar y me gusta leer mucho la Biblia. Así es que eso es lo que me ha revelado el Señor este día 11. Y yo le digo a uno de mis hijos: ¿qué fecha estamos? Ahorita que ya es otro día, la 1 de la mañana. Estamos en el día 11. Hay que prestar atención, amados hermanos. De algo los quiere librar Dios. No es para meterle miedo a la gente, ni para hacer negocio, ni me lo estoy inventando. De algo los quiere librar Dios. Grábese lo que ahí va a decir la revelación. Es para que oremos, no solo por El Salvador, pero viene algo fuerte para El Salvador y para el mundo entero, mis amados hermanos. Ya no es tiempo de estar descuidados, de estar viendo novelas, de estar viendo la televisión. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de estar desperdiciando ese tiempo, ¿verdad? Ya es tiempo de valorizar, de sacar tiempo para adorar a Dios y hacer una entrega total. Eso es lo que quiere nuestro Dios, que nos preparemos. Hay la otra palabra que me dijo: vámonos. ¿Para dónde? ¿Será que la venida del Señor está por minutos que viene ya? ¿O qué? Pero sí, me levanté, no con miedo, sino que yo estoy consciente que Dios me ha hablado personalmente, usándome en género de lengua y Él mismo. Y al mismo tiempo yo podía captar y entender, recibir. Y eso quedó grabado en mi cerebro, mis amados hermanos. Algunos dicen: mucho comió.
lo desafían, ¿verdad? Y Dios queriendo hablar. Es que no comió anoche, quizás. Yo no estoy con esa gente incrédula, mis amados hermanos. Porque si no andamos en pecado y no estamos haciendo cosas malas, y somos personas que servimos a Dios y vivimos una vida consagrada a Dios, es Dios quien nos habla, no es nadie más. Así es que yo digo, el que quiera creerlo, créalo. Y el que no quiera creerlo, ahí queda en él. Dios ha hablado, compromiso de él. Dice que los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos tampoco. Así es que esperemos, pero oremos, porque de algo los quiere librar Dios. Dios advierte a tiempo y fuera de tiempo, Dios los habla. Dios me les bendiga, amados hermanos. Esto era lo que yo les quería comentar, y mucho cuidado con el número 11. Mucho cuidado, porque son para castigo esas fechas cuando se dan algo. Y por eso eso vino a mi mente. Pero qué raro que hoy 11. Les amo mucho, estoy orando y estoy orando por el mundo entero. Gocémonos y sigamos adelante, no desmayemos. Dice Dios, Él nos guardará de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Quién está con usted, mi hermano? ¿Quién está con usted, mi hermana? ¿Quién está conmigo? Nuestro Dios. Él es la escapatoria, Él es nuestro protector. No temamos, aunque estemos a punto del fracaso, no temamos, sigamos adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le deseo muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y gócese delante de la presencia de nuestro Dios. Dios me les bendiga.